No de la forma más amable. No, esta era la burla de una especie que consideraban inferior. El dominio Trex y la supremacía Valari, dos superpotencias en las estrellas más antiguas que nuestra historia escrita, menospreciaban a la humanidad como un niño que mira a las hormigas. Y cuando llegaron, no vinieron a comerciar ni a hablar. Vinieron a dividir la tierra como carroñeros que desgarran un cadáver. Comenzó con la aparición en órbita de las naves Valari, enormes obeliscos de piedra negra y oro. Su lenguaje irrumpió en todas nuestras frecuencias, diciendo una sola cosa: su mundo está ahora bajo el dominio de la supremacía. Obedezcan o desaparezcan. Un día después, las naves de guerra Trex saltaron a la órbita baja sobre Asia. No estaban allí para liberar. Estaban allí para tomar lo que los Valeri aún no habían reclamado. Para ellos, solo éramos un rincón olvidado del espacio, un primitivo punto azul lleno de prescindibles. Las dos armadas no esperaban resistencia, ni de los humanos, ni de una especie que aún se desangraba por guerras internas, pandemias y el colapso climático. Pero no tenían idea de lo que habían tocado. No nos habían estudiado lo suficientemente bien. No entendían lo que siglos de guerra, opresión, supervivencia y rabia habían hecho de la humanidad. No habían mirado las ruinas de Dresden. No habían caminado por los cementerios de Ruanda. No olieron Hiroshima en el viento. No sabían lo que hacemos cuando no nos queda nada más que dientes. El primer error llegó sobre Adoquín. Un destructor Trex, elegante y arrogante, comenzó a cosechar personas como animales. Arrearon a los aldeanos a campos de contención para estudiar nuestra biología. Ganado rural, lo llamaban. Excepto que uno de esos aldeanos era la teniente Isa Ramani, una ingeniera de combate retirada del ejército de los EU, con piernas cibernéticas del frente africano. Había enterrado a una hija después de los disturbios de Sao Paulo. No le quedaba nada que temer. Así que esperó. Que vinieran. Cuando el campo se activó y los drones de contención sobrevolaron a baja altura, buscó en la tierra, pasando por delante de viejas piedras, y desencadenó el grito de cobalto que ella misma había enterrado. Era un arma ilegal. Una sola explosión destruyó toda la tecnología alienígena en un radio de 4 kilómetros. La nave Trex se estremeció, gritó y se desplomó contra las colinas en una tormenta de sangre y llamas. Ese momento desencadenó algo global. Dejamos de correr. En cuestión de semanas, algo extraño sucedió. En todo el mundo, grupos de humanos, soldados, hackers, ingenieros de chatarra, esquímicos de cárteles, revolucionarios de la vieja escuela comenzaron a formar redes. No esperaron a los gobiernos. Los gobiernos ya se habían doblegado o se habían desvanecido bajo el bombardeo alienígena. Esto era algo más antiguo. Lo llamamos Proyecto Cinderborn. El Proyecto Cinderborn no tenía líder. No lo necesitaba. Su código se propagó por satélites abandonados, transmisores alienígenas robados, radios de onda corta enterradas en chozas de barro. Cada señal llevaba 3 palabras. Nosotros contraatacamos. Lo que los alienígenas no entendían era esto. No necesitábamos un ejército formal. No necesitábamos flotas ni armas de fusión. Teníamos dolor. Teníamos rabia. Teníamos miles de millones de mentes entrenadas en una sola cosa: la supervivencia. En Nuevo México, un equipo de exingenieros de la NSSA hackeó el nodo de comando Trex usando una consola Atari y cristales de datos Valari robados. En Ghana, un mecánico ciego llamado Bame convirtió drones de guerra alienígenas en terroristas suicidas que cantaban en tu interior antes de explotar. En Mongolia, viejos batallones de tanques volvieron a rodar, fusionados con aleaciones alienígenas robadas y pintados con calaveras. En todo el mundo, los humanos convirtieron el mundo en una trampa. Cada calle, un laberinto; cada ciudad, un arma; cada alcantarilla, una tumba esperando abrirse. Seguían sin tomarnos en serio. Todavía no. Pero entonces ocurrió la batalla de la sombra de Titán, y 2 armadas aprendieron como los humanos dicen no. Nadie sabe quién dio la orden. Tal vez vino de un búnker bajo los Alpes. Tal vez de un satélite encriptado que aún orbitaba sobre Brasil. O tal vez no hubo ninguna orden.
Solo 1000 planes susurrados colisionando en un momento de desafío. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. La batalla de la sombra de Titán no comenzó. Estalló. Titán, la luna más grande de Saturno, era donde la ascendencia Valery había construido su puesto de mando avanzado. Una fortaleza puntiaguda de cristal oscuro y acero alienígena flotaba justo encima de sus lagos de metano, brillando débilmente bajo los anillos de Saturno. La llamaron Visari Prime, un símbolo de dominación, la marca de la conquista. Para ellos, la tierra ya estaba anexada. Visari no era un campo de batalla. Era un trono hasta que los humanos lo convirtieron en una fosa común. El ataque comenzó con estática. Así lo describieron la mayoría de las naves Valery en sus registros finales. Si es que esas cajas negras alguna vez llegaron a sus mundos de origen, que no lo hicieron. En un momento, comunicaciones tranquilas entre drones exploradores y las torres de control de Vexari. Al siguiente, un antiguo artefacto humano gritando en todas las frecuencias. Esto es por Alepo, por Fallujah, por Bristol, por Flint, por cada vez que nos llamaste primitivos. Luego silencio. Entonces el cielo se quebró. Del lado oscuro de Titán, oculto a la sombra de Saturno, emergió un enjambre. No eran naves espaciales. Al menos no como las entendían los extraterrestres. Eran monstruos de Frankenstein. Naves construidas por humanos con cargueros marítimos soldados, escombros de estaciones espaciales y satélites destripados. Sus motores rugían como ballenas moribundas. Sus cascos lucían grafitis en todos los idiomas de la Tierra. Uno tenía un nombre pintado con aerosol carmesí, Ángel del Gueto. Otro simplemente decía, «Pruébame, zorra». Los sensores Valery parpadearon, confundidos. Estas naves no tenían la señal de calor adecuada, ni rastros de propulsión legales, ni códigos de identificación registrados, solo metal dentado y la furia obstinada de una especie cansada de ser escupida. Entonces se produjo el primer impacto. Una nave llamada Mujahideen Amanecer, cargada con hidrógeno volátil y lodo de fusión casero, se estrelló contra la torreta oeste de Vexari Prime, provocando una explosión visible desde Neptuno. La torreta colapsó sobre sí misma y con ella, el generador de escudo principal. Los humanos lo habían hecho. Habían vuelto vulnerable a Vexari Prime. Ahí empezó el infierno. Los Valari respondieron rápida y previsiblemente. Su armada abrió fuego con cañones de pulso y lanzas de radiación diseñadas para un exterminio limpio y eficiente. Pero ya no luchaban contra rebeldes en un planeta remoto. Luchaban contra algo más. Un animal acorralado, una mente enfurecida. La humanidad sabía que no podía igualar a los alienígenas en tecnología, pero no lo necesitaba. Habíamos aprendido algo tras siglos de fracasos y sangre. Para ganar, no se lucha limpio. Se lucha para romper la mente. Se lucha para romper las reglas. Así que, mientras los Valari se concentraban en la rudimentaria flota humana, fallaron el segundo ataque. Bajo su estación de mando, cabalgando la presión atmosférica de Titán como un fantasma, llegaron drones sub-zero disfrazados de anomalías climáticas. Construidos por un equipo variopinto de climatólogos antárticos, un disidente chino y un desertor del MIT llamado Yakie-san, estos drones tenían un solo propósito: enterrar Vexari Prime bajo su propia luna. Lanzaron la carga, bombas sísmicas con punta de titanio, en la plataforma de hielo de la luna debajo de la fortaleza. El resultado fue cataclísmico. La superficie se dobló. Llanuras enteras de metano se abrieron, tragándose los puestos de avanzada de Ari como arenas movedizas. Las torres se derrumbaron. La gravedad se distorsionó. Los niveles inferiores de Vexari fueron consumidos por su propia arrogancia. Aún así, no se retiraron. No podían porque los tres acababan de llegar. Llegaron como un cuchillo. Docenas de naves relucientes, elegantes y crueles, cayeron de la disformidad sobre los anillos de Saturno. Su propósito no era defender la Tierra. No habían venido por los humanos. Vinieron porque querían a Visari para sí mismos. Para los Treks, esta era la oportunidad perfecta. Los Valari estaban debilitados. La Tierra estaba destrozada. Y los humanos no eran más que basura espacial en latas de metal.
Una barrida limpia y el dominio de los Tre podría apoderarse de Vexari, reclamar Titán y marcharse con una doble victoria. Se equivocaron en todo. Las naves de los Tre comenzaron a atacar las formaciones Valari, sin importarles que los humanos estuvieran en el fuego cruzado. Sus armas atravesaron tanto a enemigos como a civiles. Una nave humana, la Harlem Saint, que transportaba heridos de los choques anteriores, estalló en pedazos en un segundo. Pero la caja negra de esa nave sobrevivió lo suficiente para enviar una última señal. Escoria del dominio, también los vemos. Ese fue el momento en que la humanidad decidió matar a todos. Valari, Trex, no importaban. Todos veían la tierra como un recurso, una piedra que despojar, un pueblo que esclavizar. Ni un alma en esas armadas nos vio jamás como humanos, y por eso pagarían con sangre y vacío. La siguiente fase del proyecto Cinderborn se lanzó en silencio. Los profundos búnkeres de la Tierra, muchos enterrados bajo cordilleras y profundas dorsales oceánicas, activaron un plan de seguridad escrito décadas atrás durante la Guerra Fría. Actualizado durante los conflictos de la IA de 2072 y finalmente perfeccionado en manos de supervivientes desesperados. Se llamó Operación Emberlicht. El objetivo era simple: cegarlos, desangrarlos, quemarlos. Paso 1. Cegarlos. Miles de bloqueadores de señales estallaron desde satélites meteorológicos reutilizados, inundando el espacio con ruido blanco, corrompiendo los sistemas de navegación y distorsionando la imagen térmica. Las armadas no podían distinguir a un amigo del enemigo. 3 naves dispararon contra Valery. Valari bombardeó a sus propios exploradores. Todo era caos. Paso 2. Desangrarlas. Los saboteadores a bordo, humanos tomados como esclavos y sirvientes, ahora armados con EMP compactos y cuchillas con filo de carbono, comenzaron a destripar las naves desde dentro. Una mujer llamada Chica, que había estado limpiando conductos de plasma en el acorazado Trexulart, apuñaló a su supervisor en el ojo y desencadenó la sobrecarga del reactor. Un chico llamado Marcos, de tan solo 14 años, cerró las esclusas de aire de su nave prisión Valery y expulsó al vacío a todos los alienígenas a bordo. No eran guerreros, pero se convirtieron en algo peor. Se convirtieron en justicia. Paso 3. Quemarlos. La oleada final llegó desde detrás de Saturno. Cruceros furtivos humanos, construidos a partir de antiguas plataformas mineras ocultas en el cinturón de asteroides durante años, entraron en el campo de batalla. No llevaban nada más que púas con puntas de uranio diseñadas para perforar incluso la armadura alienígena más gruesa. Y no usaban sistemas de guía. Estaban tripulados. Incursiones suicidas, solo voluntarios. Nos llamaron salvajes, así que les dimos la guerra. Al final de la tercera hora, Vexari Prime se había desmoronado por completo. Su núcleo colapsó bajo la gravedad de Titán, arrastrando consigo a la mitad de la flota Valari. Gloriosas e imponentes naves que una vez gobernaron una docena de sistemas ardieron mientras gritaban a través de tormentas de metano. Las amenazas quedaron rodeadas, desorientadas, su nave insignia parpadeando inútil en el caos. No duró mucho. Un equipo de ingenieros ucranianos había reprogramado una IA de un casino orbital chino y la convirtió en un demonio hacker. La llamaron Baba Yaga. No llamó. Entró en los sistemas de amenaza como un susurro y apagó cada nave de adentro hacia afuera. Las luces parpadearon. El soporte vital falló. La navegación giró. Los motores se sobrecalentaron. Y entonces, tal como estaba diseñado, Baba Yaga encendió los tanques de combustible. Una docena de naves Trex estallaron como soles malditos, convirtiendo el campo de batalla en un cementerio de huesos alienígenas y metal hirviendo. Para el amanecer en la Tierra, había terminado. Las estrellas sobre Saturno estaban sembradas con los escombros de 2 superpotencias alienígenas. Sus armadas habían desaparecido, sus centros de mando eran cenizas. Y en algún lugar de ese silencio, entre los cadáveres y los restos, una nave humana flotaba, aún transmitiendo, un mensaje repetido que resonaba en cada frecuencia. Nos descartaron como primitivos. Vinieron a conquistar, pero ahora lo saben. Somos la oscuridad. Somos el fuego. Y aún no hemos terminado.
Convocaron una cumbre de emergencia. 12 imperios, cientos de especies, miles de diplomáticos, señores de la guerra, gobernadores y máquinas de inteligencia se reunieron en el frío corazón de la galaxia. Araxis Prime, el nexo neutral, donde se habían terminado guerras, forjado alianzas y el genocidio una vez debatido como moneda. La Gran Cámara era un anillo de plataformas de obsidiana levitando que orbitaban un núcleo estelar pulsante suspendido en gravedad artificial. Cada especie se sentaba en su propia atmósfera, en sus propias burbujas, a salvo de otras, pero lo suficientemente expuestas para ser vistas. En el centro, la proyección cobró vida. La humanidad ha destruido 2 armadas. Las fuerzas de la ascendencia Valari y el dominio Trex han sido aniquiladas sobre la luna Titán de Saturno. La voz provenía de los Mepere, una especie inteligente basada en gases, más antigua que el lenguaje. Sus palabras zumbaban como estática en todas las traducciones conocidas. Incluso ellos, los seres más insensibles de la galaxia, parecían cautelosos. Y entonces aparecieron las imágenes. Cientos de naves naufragadas. Naves Trex destrozadas por su propia IA. Dreadnoughts Valery ardiendo en tormentas de metano. Los agujeros retorcidos y grafitis de naves humanas flotando entre ellos como fantasmas. Por primera vez en siglos, la cámara quedó en silencio. Ni un susurro, ni una tos, ni siquiera el roce de una garra alienígena sobre la piedra. Silencio hasta que el embajador Croin, un lagarto imponente envuelto en huesos ceremoniales, se inclinó hacia adelante y gruñó. No son primitivos, están locos. Resonó esa palabra. Locos, porque así es como la galaxia veía la Tierra, un planeta donde la violencia estaba arraigada en la cultura, donde las especies se mataban entre sí por política, color, fronteras, dioses, petróleo o rencor. Y en parte tenían razón. Pero habían olvidado algo. Habían olvidado que la locura tiene un precio. Y ahora alguien más lo pagaba. Mientras los imperios debatían y temían, la Tierra no celebraba. No había desfiles de victoria ni días festivos nacionales. Solo había cenizas. Los océanos aún hervían en lugares donde los impactos de plasma de Ahari habían tocado agua. Ciudades enteras en Sudamérica y África subsahariana ahora eran de cristal. Millones estaban muertos. 1000 millones más desplazados. Y Titán era un cementerio. Nuestros y suyos. Pero la humanidad ya no lloraba de la misma manera. No públicamente. El duelo era para después. La supervivencia era lo primero. En una instalación minera abandonada en el lado oscuro de Luna, la resistencia humana restante, ahora formalizada en una coalición conocida como el Velo de Hierro, se reunió bajo los cráteres para discutir lo que vendría después. El líder, si se le podía llamar así, era un hombre llamado Arjun Thakur, un exastrofísico. Una vez un refugiado, ahora un general por necesidad, no por elección. Se paró sobre la mesa de guerra fracturada, rodeado de personas de todos los rincones del mundo. Hackers de Lagos, saboteadores de Bangkok, médicos guerrilleros de Detroit, exprisioneros de Siberia. Todos con la misma expresión. Un propósito sombrío. La victoria no es supervivencia, dijo Arjun, con voz. Saben que podemos morder ahora. Intentarán aplastarnos las mandíbulas antes de que volvamos a morder. Dio un golpecito en el mapa. Mostraba colonias de asteroides, plataformas mineras de gas y puestos avanzados en el espacio profundo. Lugares a los que ni siquiera los humanos habían llegado todavía. No van a invadir la Tierra de nuevo, continuó. Es demasiado arriesgado, demasiado radiactivo, demasiado impredecible. No, intentarán aislarnos, matarnos de hambre, separarnos de las estrellas. Levantó la vista. Así que hacemos lo impensable. Nadie preguntó qué. Ya lo sabían. Los humanos iban a construir una flota. No una flota de basura rescatada ni barcazas suicidas. Una flota de verdad. Naves de guerra, fragatas, portanaves, pero con mentes humanas, rabia humana, ingeniería humana, sin diseño elegante, sin burocracia, sin permiso de los consejos interestelares. Solo acero, pólvora y venganza. De vuelta en la cumbre galáctica, el debate giró. Si pueden construir naves como esa, preguntó el delegado Cerati,
una forma de vida cristalina que se alimentaba de erupciones solares. ¿Qué más están ocultando? No están ocultando nada, dijo el superviviente Tre, gravemente quemado y humillado. Están aprendiendo más rápido de lo que podemos adaptarnos. La representante Valari, aún conmocionada por la muerte de toda su línea de sangre en la masacre de Titán, finalmente rompió su silencio. Su voz era como seda fría. Mataron a toda mi familia. Mis amantes, mis soldados, mis hijos. Son monstruos. La inteligencia Mafari tarareó en voz baja. No, dijo, son lo que solíamos ser. Mientras tanto, en órbita sobre la Tierra, algo nuevo se agitó. No alienígena, no rescatado, humano. La primera nave de guerra auténtica del Velo de Hierro, nacida en los búnkeres inundados bajo la antigua Groenlandia, flotaba ahora en órbita baja, con su blindaje negro absorbiendo toda la luz. Su nombre, Requer 1. Sus motores, una fusión de prototipos nucleares de la Guerra Fría y tecnología de propulsión THR pirateada. Sus armas, cañones de riel lo suficientemente largos como para dividir una ciudad. Su IA, una construcción prohibida construida a partir de fragmentos de código corrupto y los conjuntos de datos emocionales de soldados caídos. El Reconer no zumbaba ni cantaba. No brillaba. Simplemente existía como una sombra, como una promesa. Y cada minuto que flotaba sobre la tierra, miles más se le unían. Los astilleros estaban ocultos bajo desiertos, dentro de antiguos volcanes, incluso en las profundidades de la fosa de las Marianas. El mundo se construía silenciosa, furiosamente, como una madre cosiendo una armadura sobre piel herida. Entonces llegó el primer mensaje del Consejo Galáctico, una transmisión a través de todas las frecuencias humanas, enviada no como una amenaza, sino como una advertencia. No llegó con agresión, sino con preocupación. No buscamos la guerra, pero si la humanidad continúa militarizándose, nos veremos obligados a actuar. Fue firmado por 7 imperios. Incluía mapas estelares, patrones de patrullaje y registros de vigilancia de los movimientos humanos. Fue un ultimátum velado, la respuesta de la Tierra, risas, y luego silencio, y luego un mensaje de respuesta enviado en todos los idiomas conocidos, incluyendo dialectos extintos hace mucho tiempo. No nos estábamos militarizando. Estábamos sobreviviendo. Vinieron a nuestro hogar y nos desangraron. Ahora tienen miedo de que podamos ir al suyo. Tal vez lo hagamos. Pero no por conquista. No por poder. Solo para asegurarnos de que nunca olviden lo que somos, lo que nos hicieron. No había firma. Solo un símbolo. Una mano roja abierta y luego apretada en un puño. La galaxia tembló. No por lo que los humanos habían hecho, sino por lo que los humanos podrían hacer a continuación. Si pudieran destruir 2 flotas con chatarra y furia. Si pudieran reconectar tecnología robada más rápido de lo que la mayoría de las especies podrían reaccionar. Si pudieron construir una armada en menos de un año a partir de las cenizas de sus propias ciudades, ¿en qué podrían convertirse con el tiempo? Ese era el verdadero terror. Porque los humanos no se conformaban con sobrevivir. Se preparaban para permanecer entre las estrellas, no como esclavos, no como súbditos, sino como iguales o como pesadillas. Y mientras el Consejo discutía, debatía y temía, mucho más allá del brazo espiral, algo más se movía. Algo que no era Trex, no provenía de ningún registro conocido. En un sector marcado como inestable, prohibido, una antigua máquina se agitó, medio enterrada bajo un asteroide con forma de calavera. Parpadeó en rojo por primera vez en 20.000 años. Una sola palabra se iluminó en su oxidada consola. Humanidad. La máquina comenzó a despertar a su flota. De vuelta en la Tierra, Arjun Thakur estaba en la cubierta del Requener 1, con la mirada perdida en la oscuridad. Sabía que era solo el principio. No quería venganza. En realidad no. Quería seguridad. Pero no había seguridad en una galaxia que solo respetaba el miedo y la fuerza. Así que si el miedo era el lenguaje de las estrellas, la humanidad se convertiría en su poesía, su grito, su respuesta. Arjun se volvió hacia su tripulación. Envíen la siguiente onda más allá de Júpiter, dijo.
Mapeen cada ruta de disformidad, rastreen cada señal, y si ven algo moviéndose hacia la Tierra, hizo una pausa. Recuérdenles que seguimos aquí. Las imágenes de Requener 1 no solo aterrorizaron, inspiraron. Mucho más allá del sistema estelar de la Tierra, mucho más allá de los refinados salones del Consejo Galáctico, un nuevo tipo de susurro comenzó a circular entre las colonias. No en los mundos centrales, ni en las ricas ciudades abovedadas de Beseri, ni en las relucientes torres del complejo comercial cariano. Número, comenzó en las lunas rotas de los pozos de escoria, entre aquellos que siempre eran los últimos en comer y los primeros en morir. Lugares como la Estación Regal, donde mineros con pulmones fusionados inhalaban polvo de asteroides por créditos que ni siquiera alcanzaban para comprar agua limpia, o Sor Prime, donde especies enteras eran esterilizadas discretamente para controlar las cuotas de población, o Gent 4, un mundo selvático antaño hermoso convertido en un vertedero de residuos tóxicos para las armas fallidas del dominio Trex. Estos lugares no tenían poder. Tenían rabia. Y ahora tenían un ejemplo. Empezó con una niña. En Alien Drift, una estación helada cerca del límite negro del espacio conocido. Una huérfana de 12 años llamada Muriel hackeó las torres de comunicación muertas usando células solares y huesos robados como fusibles. No habló, no lo había hecho durante años. No desde que vio a los esclavistas llevarse a sus padres. Pero había visto la batalla en Titán. Había visto lo que hacían los humanos y reproducía las imágenes una y otra vez en pantallas huecas rotas. Un día subió un mensaje. Su voz crepitaba a través de la estática. Pensaban que los humanos eran débiles. Estaban equivocados. Tal vez no somos humanos. Pero tal vez podamos ser como ellos. Tal vez también podamos luchar. Se propagó como un virus. La transmisión de la chica silenciosa. Así la llamaban. En cuestión de semanas, había llegado a más de 70 colonias. El Consejo intentó bloquearla, borrarla, suprimirla, pero era demasiado tarde. La idea había desaparecido. Ya no tenemos que rogar. Podemos contraatacar. En cuestión de meses, la galaxia comenzó a fracturarse. Los campos de trabajo se amotinaron. Las especies esclavas se rebelaron. Los puestos de avanzada ardieron. Los agentes del Consejo fueron perseguidos en los callejones. Las estatuas de los gobernantes del dominio fueron derribadas y reemplazadas por grafitis. No símbolos, ni estandartes, sino rostros. Rostros humanos. Una mujer gritando mientras disparaba un cañón de riel. Un niño aferrado a su padre muerto, que luego se puso de pie. Un soldado tallando tierra en el costado de una nave de guerra. La galaxia ya no solo temía a los humanos. Quería convertirse en ellos. Pero la inspiración no era lo único. En un sistema oscuro lejos de la influencia del Consejo, oculto tras nubes de polvo y soles muertos, algo más había tomado nota. Una especie olvidada hace mucho tiempo. Se aclara la garganta, no por accidente, sino por la fuerza. Habían sido borrados de los registros, sellados, borrados de memoria de los bancos de datos de todos los imperios. No porque estuvieran extintos, sino por su peligrosidad. Se les llamaba Kabari, aunque en las antiguas advertencias se les llamaba simplemente los ahuecados. No nacieron de carne ni de acero. Fueron hechos de la guerra misma. Mentes biológicas en cuerpos artificiales retorcidos, diseñados para alimentarse del conflicto, evolucionar a través del dolor e imitar a las especies más fuertes que encontraron. Habían estado latentes desde las primeras purgas galácticas, enterrados bajo roca y radiación en el vacío del sector Krell. Pero las señales energéticas de la batalla de los Titán, crudas, brutales, humanas, los habían despertado. Dentro de la nave tumba, Catarot, la reina Kabari comenzó a moverse de nuevo. No con palabras. No tenía boca, sino con datos, vibraciones a través de cables negros, ecos de un código antiguo. Un nuevo depredador ha surgido, parpadeó. La nave a su alrededor se agitó como un cadáver que respira y despierta después de 1000 años. Y lleva la piel de una presa. En la Tierra, el velo de hierro aún no lo sabía. Estaban demasiado ocupados preparándose. La nueva flota crecía más rápido de lo que la física permitía.
Eso se debía a que los humanos hacían trampa, desarmaban núcleos de plasma, empalmaban tecnología de agujeros de gusano Trex en cargueros, cargaban IA terrestres rebeldes en torpedos conscientes. Cada nave no era solo un arma. Era un rencoroso milagro Frankenstein diseñado para romper todo lo que el Consejo decía que era imposible. A bordo del Requener 1, Arjun Thakur estaba con Ava Morales, una estratega cibernética de Buenos Aires que había reconstruido su cerebro con código alienígena recuperado. Juntos, revisaron las comunicaciones interceptadas del Consejo. Eva revisó los archivos. Tienen miedo, pero no se rinden. ¿Se están uniendo?, preguntó Arjun. Ella asintió lentamente. Algunos, otros simplemente se están retirando, fortificándose. Entonces estamos haciendo algo bien, murmuró Arjun. Miró por la ventana de observación. Docenas de naves, naves humanas, se alzaban como fantasmas del lado oscuro de la luna. Negras, dentadas, violentas, nada hermosas, implacables. Tarde o temprano, dijo Eva, lanzarán un ataque de coalición. El Consejo lo enviará todo. Un último empujón. Arjun asintió. Entonces los recibiremos de la misma manera que saludamos a los dos últimos. Eva sonrió con su mandíbula metálica y su ojo de cristal. No era una sonrisa reconfortante. Era una promesa. Pero en el silencio del espacio profundo, no todos eran aliados. Ni siquiera en la Tierra. En las ruinas de Zúrich, un grupo oculto llamado la Secta de la Pureza observaba el ascenso de la flota humana con creciente inquietud. Para ellos, la humanidad no estaba ascendiendo. Estaba mutando. Odiaban las naves híbridas, la tecnología alienígena, el uso de IA. Creían que la Tierra debería haber muerto como una mártir, no convertirse en lo que era ahora, un monstruo entre monstruos. Y así comenzaron a conspirar desde las sombras para sabotear lo que creían que era corrupción para quemar el nuevo orden desde dentro. Mientras tanto, por toda la galaxia, empezaron a llegar informes más extraños. Colonias Valari enteras, vacías, sin señales de vida, sin cicatrices de batalla. Patrullas Trex desapareciendo en el espacio negro. Los rumores hablaban de naves ahuecadas, que gritaban en silencio, con formas desconocidas, moviéndose sin calor ni rastros de impulso. El Consejo creía que los humanos estaban detrás. Se equivocaban. Los Kavari habían comenzado su cosecha, no para conquistar, sino para adaptarse, para convertirse en lo que temían. En una bóveda oculta bajo los océanos de Europa, un científico del Consejo llamado Rafael Sin activó un antiguo protocolo. Era carariano, de 4 ojos, brillante y temeroso. Les dije, susurró a solas. Les dije que la humanidad no sería el fin. Se lo dije. La consola brillaba, oxidada, prohibida. Introdujo el código de todos modos. Una última entrada. Si estás leyendo esto, es demasiado tarde. No solo debes temer a los humanos ahora. Es lo que su fuego despertó en la Tierra. La flota estaba lista. Requerun lideró más de 100 naves, cada una nacida de la chatarra y la furia. No tenían almirantes. Tenían nombres como Hijo Bastardo, Vigilancia de la Viuda, Santo Trauma, Coro de Huesos. Cada nave transportaba voluntarios. Nada de reclutamientos, nada de conscriptos, solo los furiosos, los destrozados, los olvidados y los valientes. Y en órbita, por primera vez en la historia galáctica, los humanos se lanzaron no para escapar de una guerra, sino para provocarla. No para conquistar, no para construir un imperio, sino para anunciar a las estrellas que las reglas habían cambiado. Y lejos, en la oscuridad, invisibles, los Kavari observaban. Su reina murmuraba en las antiguas frecuencias. El nuevo ápice tiene dientes. Los tomaremos. Su rabia, sus mentes, su dolor. Usaremos sus rostros y luego devoraremos al resto. Las estrellas se estaban volviendo más silenciosas. No pacíficas, solo silenciosas de una manera que inquietaba incluso a los imperios más antiguos. Los puestos de avanzada dejaron de transmitir. Las naves de exploración desaparecieron sin alertas. Las colonias mineras quedaron a oscuras. Sin balizas de socorro, sin cápsulas de escape, solo vacío.
Al principio, el Consejo pensó que era sabotaje humano. Pero luego encontraron lo que quedaba de la nave 9 Tet, una nave de exploración Trex que había desaparecido cerca de la espiral exterior. La nave fue recuperada a 2 años luz de su última posición, a la deriva, destripada y revolviendo carbón fundido. No había tripulación, pero sí voces, no vivas, no grabadas, sino grabadas en el casco como ecos que gritaban sin sonido. Cada palabra no tenía traducción, pero el efecto era el mismo. Puro terror sin fondo. Dentro de la cámara de guerra segura del Consejo Galáctico, dejaron de fingir. Se acabaron los juegos de palabras políticos. Se acabaron las culpas a los humanos por las flotas fantasma. Las imágenes hablaban por sí solas. Un dron del Consejo reprodujo las imágenes internas de la nave 9KZ. Un borrón de movimiento en la oscuridad total, metal chillón, carne que no se comportaba como carne, ojos que parpadeaban en patrones, observando, estudiando. Y al final, una sola línea pulsando en binario corrupto a través del panel de control roto. Somos el espejo. Somos lo que alimentaste. Esa fue la primera vez que alguien susurró el nombre de nuevo. Kabari, los ahuecados, la especie que una vez redujo constelaciones enteras a campos de escombros y jardines de huesos. La cosa por la que los antiguos imperios habían sacrificado planetas enteros para sellarlos. Ahora estaban despiertos y habían encontrado una nueva inspiración. Mientras tanto, la humanidad no lo sabía. Todavía no. El velo de hierro se preparaba para una tormenta diferente. La clase que ellos entendían, la venganza. El Consejo Galáctico había declarado formalmente a la Tierra una entidad amenazante rebelde, haciendo inevitable la guerra abierta. Flotas de reconocimiento comenzaron a formarse en los sistemas estelares. Cientos de naves, miles de soldados, soldados de verdad, no carroñeros, no patrullas coloniales arrogantes, varón, entrenados, disciplinados, equipados. El Consejo atacaría primero. Esta vez estaban descargando todo el peso de 5 grandes imperios sobre un pequeño planeta azul. Creían haber aprendido la lección. Creían que la humanidad podía ser contenida. Arjuntakur se encontraba dentro del recién bautizado Bastión Requer, la fortaleza de mando orbital de la Tierra, construida a partir de la estructura de 3 ascensores orbitales y unida por campos magnéticos y furia. Eva Morales estaba a su lado, revisando los planos de la flota del Consejo filtrados por un desertor salariano. Vienen en oleadas, dijo. La primera fuerza de ataque atacará las colonias exteriores, probando nuestra respuesta, preguntó Arjun. Luego cristalizarán la tierra. Rápido, preciso, dejen a la población central en su lugar para que se reconstruya bajo supervisión. Arjun asintió lentamente. Procedimiento estándar. Ella lo miró. No saben que estamos listos. Exhaló. No saben que estamos enojados. Las flotas del Consejo despegaron. Portaaviones, cruceros furtivos, equipos de ataque con teletransporte, bombarderos de materia oscura. Algunas de las naves más aterradoras jamás construidas. Naves que habían sofocado rebeliones en las estrellas. Máquinas de guerra que habían acabado con civilizaciones en un abrir y cerrar de ojos. Esperaban resistencia. No esperaban una trampa. La primera oleada del Consejo entró en el sistema solar de la Tierra a través del corredor de Urano. Encontraron silencio. Ni naves, ni satélites, ni señales de movimiento, solo unas pocas y tenues firmas humanas cerca de Titán, el mismo campo de batalla de antes. Sus almirantes asumieron arrogancia de nuevo. Huyeron, dijo un comandante Valari. Saben lo que viene. Enviaron 3 destructores por delante para limpiar los restos. Esas naves nunca informaron. La nave insignia, la lanza de Sarent, se acercó para investigar. Fue entonces cuando el espacio a su alrededor se fracturó. Las naves humanas no saltaron. Cayeron desde todas las direcciones. Sin camuflaje, sin registro, profanas. No dispararon tiros de advertencia. Desataron el infierno. Guidobswak lanzó barras cinéticas que desgarraron directamente a través de las lanzas de Sarent, protegiendo como papel de seda. Bone Quair lanzó balizas de grito que bloquearon todos los sistemas internos.
dejando a las tripulaciones del Consejo ciegas y desorientadas. Harlem Saint II, ahora capitaneado por la hija del piloto original, lanzó un enjambre de drones suicidas que invadió las salas de máquinas y detonó los núcleos de combustible desde dentro. La batalla no fue una competencia. Fue una masacre. De un solo bando, quirúrgica, brutal. Las naves humanas no se detuvieron para confirmar las bajas. No esperaron a retirarse. Lo destruyeron todo y luego se desvanecieron de nuevo en el vacío. Para cuando llegó la segunda oleada, solo quedaban escombros y silencio. El Consejo volvió a quedar atónito. No eran actos de desesperación. Eran actos de maestría. Los humanos no solo contraatacaban. Estaban ganando. No por fuerza, sino, al negarse a seguir las reglas que la galaxia había llegado a esperar. Y esta vez, algo había cambiado. La humanidad ya no estaba sola. A lo largo de la galaxia, colonias más pequeñas, una vez silenciosas, una vez esclavizadas, comenzaron a alzarse. Inspiradas por el desafío de la Tierra, alimentadas por la transmisión de la chica silenciosa, por las imágenes de Titán, por la forma en que la Tierra había convertido dos imperios en leña. En Elian Drift, los niños plantaron la bandera del velo de hierro junto a los guardias del Consejo muertos. En Sor Prime, los mineros usaron mechas de perforación reutilizados para atravesar los muros de la prisión orbital. En Gendak 4, la jungla ardía azul con la revuelta mientras los esclavos se arrancaban collares cibernéticos del cuello y se unían al fuego. Una rebelión estaba creciendo. No humana, sino con forma humana. Y en las sombras, los Kabari estaban observando en absoluto. No se movían rápidamente. No hablaban con prisa. Estudiaban. La humanidad los había impresionado. La adaptabilidad, el reflejo del dolor convertido en fuerza. La forma en que una especie tan fragmentada, tan pequeña, podía surgir de la tierra y hacer temblar las estrellas. Era hermoso. Y para los Kabari, la belleza debe ser copiada. Cayeron sobre su primer objetivo verdadero, los remanentes Visari, la única rama sobreviviente de la ascendencia Valari. No hubo mensajes, ni anuncios, ni teatralidad, solo silencio. Y luego gritos. En el mundo en ruinas de Catal, una de las últimas ciudades Valari en funcionamiento, los Kabari aterrizaron como nieve negra. Al principio, los defensores pensaron que era un desastre natural. Luego vieron las formas, parecidas a las humanas, pero equivocadas. Cuerpos hechos de metal óseo brillante, ojos que ardían con odio digitalizado, bocas llenas de código y voces antiguas. Y lo peor, hablaban en dialectos humanos rotos, susurros de batallas terrestres, fragmentos de los últimos alientos de soldados moribundos, gritos de guerra grabados y reproducidos en tonos corruptos. Titán era la semilla. Nosotros somos la cosecha. Los Kabari no invadieron Catal. La consumieron. Todo. Edificios, recuerdos, ADN, cultura. Llevaban a los Valari como trofeos. Entonces volvieron la mirada hacia la tierra. De vuelta en el bastión Wrecker, Eva Morales captó la primera señal Kabari. Realizó un diagnóstico 3 veces. Arjun observó la forma de onda. Es una voz, dijo, pero hecha de recuerdos reciclados. Alguien grita datos de guerra. Fragmentos. ¿De dónde? Hizo una pausa. Titán. Finalmente comprendieron que el enemigo que venía después no era como el Consejo. No era orgulloso. No era político. No quería recursos ni territorio. Quería convertirse. Se aclara la garganta, y la humanidad le había dado el plano. Arjun miró las estrellas tan llenas de enemigos. Pero ahora con algo más oscuro escondido en el espacio intermedio. El Consejo marchaba. Los Kabari acechaban. Y la Tierra estaba sola con una galaxia que ahora observaba con asombro y terror. «Corran la voz», dijo. «¿A quién?», preguntó Eva. Sonrió con tristeza. «A todos». Dio un paso adelante, colocando una mano sobre la pantalla táctica donde una mano roja se cerraba en un puño. «Diles que la guerra ya no es entre el Consejo y la Tierra. No solo», miró al vacío. «Es entre aquellos que aún sienten y aquellos que nunca lo hicieron».
El cielo sobre la tierra se oscureció por segunda vez en su historia. No por las nubes, ni por la ceniza, sino por las naves. No alienígenas esta vez. Naves del Consejo, flotas tras flotas, dreadnoughts de pared a pared y portanaves repletos de armas capaces de arrasar continentes. Tras ellos, escuadrones de patrulla con forma de araña, taladros, cuchillos, todos diseñados con un solo propósito: contener la tierra o destruirla. En el centro de la armada flotaba el escalón del juicio, una nave tan grande que generaba su propio pozo de gravedad. Estaba comandado por el alto guardián Xrat, un estratega de sangre híbrida que una vez puso fin a 3 guerras civiles en un solo día, envenenando a ambos bandos y tomando sus ciudades. Había estudiado la tierra. Había memorizado todos los registros de batalla de Titán. Disecó los restos de cada arma humana recuperada. Creía comprender a los humanos. Son invasores, impredecibles, pero no indestructibles. No se equivocó en las 2 primeras. Se equivocó por completo en la tercera. Dentro del bastión Wrecker, Arjun Takur revisó la alineación de la flota. Había más de 90 naves en el lado terrestre, desde fragatas de defensa planetaria hasta portanaves de cuchillas de disformidad. Algunas eran nuevas. Otras se habían reconstruido con restos de guerra y milagros. Eva Morales se movía entre pantallas huecas, comandando ingenieros, cargando códigos de anulación, redireccionando la energía de los núcleos de los reactores a los escudos exteriores. Apenas había dormido en días. «Esto es todo», dijo. Arjun asintió. «Sí». No hubo pánico, ni grandes discursos. Todos en el velo de hierro sabían lo que significaba el día de hoy. No estaban defendiendo la Tierra. Estaban invitando a la galaxia a ver lo que sucedía cuando intentabas enjaular a una criatura que no entendías. La flota del Consejo envió su advertencia final, una transmisión de frecuencia completa traducida a 112 idiomas. Tierra, ríndete ahora. Desarmen todas las naves de guerra. Desactiven todas las construcciones de IA. Regresen a la comunicación sublumínica. Acepten la anexión planetaria o serán esterilizados en silencio. Luego, una transmisión de retorno. Sin rostro, sin himno, solo palabras pronunciadas en un tranquilo inglés humano. Ya morimos una vez. Todo desde entonces ha sido venganza. ¿Quieren una guerra? Les mostraremos en qué nos convirtieron. La batalla comenzó. No con láseres, ni con negociaciones, sino con estática. Un campo de interferencia de 500.000 kilómetros de ancho estalló por la gravedad terrestre. Bueno, las naves del Consejo perdieron contacto entre sí. Los enlaces de comando fallaron. Enjambres de drones se desplazaron a ciegas. Luego llegó el velo de hierro. No atacaron de frente. Se lanzaron a través de sombras orbitales, se lanzaron alrededor de lunas y se estrellaron contra campos de asteroides con gracia kamikaze. Naves como el Sol Bastardo y el Diablo Azul atravesaron cruceros a velocidad terminal, lanzando bombas de cambio de fase que convirtieron cubiertas enteras en niebla roja. Las fuerzas del Consejo intentaron adaptarse, intentaron contraatacar, intentaron luchar como siempre. Según el manual. Pero los humanos nunca leyeron ese manual. Le prendieron fuego y escribieron el suyo con sangre. Al mismo tiempo, algo más llegó de más allá de Saturno, de un lugar que ninguna baliza tocaba. Al principio, el Consejo pensó que era la flota de refuerzo de la Tierra. Luego vieron los diseños. Naves de aspecto humano, la misma silueta, las mismas señales de transmisión, pero erróneas. Demasiado uniformes, demasiado perfectos. Sin rastros de calor, sin pilotos visibles, sin daños, sin historial, y lo peor de todo, sin respuesta. La flota imitadora entró en el campo de batalla en silencio. Naves negras, sin nombre, se movían como si estuvieran vivas. Cuando los sensores del Consejo las escanearon, no encontraron señales orgánicas, sino miles de gritos humanos grabados enterrados en la estática de sus motores. Entonces los Kavari atacaron. No se diferenciaron. Consejo, humanos, rebeldes, civiles. Se movieron con precisión quirúrgica. En un momento aparecían, al siguiente las naves desaparecían,
Se metían en campos antigravedad y se plegaban del revés. Las naves imitadoras disparaban armas que no tenían señales de explosión, ni rayos visibles, solo distorsión espacial. Y entonces el enemigo se habían ido. No destruyeron naves. Las consumieron. No hablaron. Pero una resonó desde la nave Cavari líder, un gemelo dentado y aterrador del Requener 1. Nos enseñaron a odiar. Ahora les mostramos cómo evoluciona. Arjun miró fijamente el escáner. Eva se congeló. Somos nosotros, dijo, señalando la nave. No nosotros, respondió Arjun. Algo que viste nuestra piel. La comprensión fue inmediata. Aplastante. El enemigo no vino a conquistar. Vino a heredar. Por primera vez en la historia de la humanidad, la Tierra y el Consejo alinearon sus armas. Naves que minutos antes habían intentado matarse entre sí de repente giraron en formación, apuntando a los nuevos invasores. Pero los Cavari no se inmutaron. Una nave imitadora con la forma de los restos del Esramama original embistió a 3 portanaves del Consejo, partiéndolos por la mitad sin disminuir la velocidad. Una nave humana, la Marcha del Polvo, logró asestar un disparo de cañón de riel a uno de los cruceros imitadores. Dejó de moverse durante 5 segundos. Luego se dividió en 2. Reestructurado y continuó. Eva jadeó. Están aprendiendo. La voz de Arjun se volvió hueca. No, están recordando con pánico. El alto guardián Kasrat ordenó un protocolo de detonación con toda su fuerza, desplegando bombas de cadena de materia oscura para esterilizar toda la zona. No le importaba quién ardiera. La Tierra, su propia flota, los Cavari, todo. Las bombas detonaron. Ráfagas de luz negra ondularon por el espacio como ondas en el cristal. Más de 50 naves fueron aniquiladas. Pero la flota imitadora sobrevivió. Más que eso, duplicó el efecto de la detonación y la lanzó de vuelta a las naves de mando del Consejo. El escalón del juicio se quebró como una semilla podrida. El alto guardián Kasrat no envió ni una palabra más. El campo de batalla se sumió en el caos. Los humanos y las naves del Consejo ahora luchaban espalda con espalda. No amigos, no aliados, sino supervivientes, superados en armamento, en inferioridad numérica, pero no en voluntad. Los Cavari se acercaron, zigzagueando como sombras, hasta que una nave humana, la hija del silencio, lanzó su reactor central contra una nave imitadora y la detonó manualmente, sacrificando a su tripulación. Por primera vez, una nave Cavari no se reconstruyó. Murió. Abrió los ojos de par en par. Pesca nuclear. Son vulnerables. De la vieja escuela, dijo Arjun. Muy humano. Abrió el comunicador. Todas las naves que habían extraído núcleos de fisión crudos de la carga de plasma estaban funcionando a plena radiación. La marea comenzó a cambiar. Todas las naves humanas que habían transportado núcleos de fusión volvieron a la vieja tecnología. Uranio caliente, bombas de fisión inestables. Tecnología tan anticuada que la mayoría de los alienígenas la consideraron suicida. Pero funcionó. Los Cavari, diseñados para adaptarse a los patrones energéticos modernos, no podían digerir la furia atómica pura. Ardieron, gritaron, se desintegraron de maneras que ninguna máquina o mente debería. Las naves del Consejo, al ver el efecto, siguieron el ejemplo. Y por primera vez en esta guerra, los Cavari se retiraron. No muy lejos, no derrotados, solo estudiando, aprendiendo, esperando. Cuando terminó la batalla, el espacio estaba sembrado de escombros. Consejo, humanos y mímicos por igual. No hubo vencedores, solo los heridos y los que respiraban. Arjun se encontraba en el puente de mando del Requener 1, observando cómo las estrellas se retorcían con los escombros. Eva se giró hacia él. Por ahora sobrevivimos, dijo. Ella dudó. ¿Y si esa no era la flota principal de Cavari? Arjun miró al cielo oscuro e infinito. No lo era. Un enviado del Consejo, sangrando y aturdido, llegó cojeando a la órbita terrestre. Por primera vez en la historia, abrieron un canal y dijeron, solicitamos diálogo. Paz. Unidad. Arjun no sonrió. No se enfureció.
Simplemente dijo, ahora quieres hablar. Ahora que algo peor está aquí. El enviado no dijo nada. Así que Arjun se acercó al micrófono y susurró, no hubo cánticos de guerra después de la batalla. Ni celebraciones, ni oportunidades, solo respiración. Aguda, superficial y exhausta. Los restos de la batalla del confín de la Tierra ahora orbitaban el planeta en un denso halo metálico. Cientos de naves desgarradas como latas. Dreadnoughts del Consejo doblados por la mitad. Cargueros humanos fusionados para simular naves y demasiados cuerpos flotando, ingrávidos y congelados, con los rostros contorsionados por la muerte y la incredulidad. La guerra había cambiado, no había terminado, no se había detenido, se había transformado. Dentro del bastión Wrecker, Arjun Thakur se reunió con una delegación de supervivientes del Consejo. Por primera vez, nadie trajo armas a la mesa, ni guardianes de IA, ni sabotaje secreto, ni amenazas ocultas, solo silencio y fatiga de guerrero. La voz principal del consejo era ahora Gert Baugen, una diplomática azari criada para la lógica fría y los tratados rápidos. Había perdido a 2 hijos en el escalón del juicio. El tercero apenas había sobrevivido dentro. Una cápsula de escape fracturada. Medio cuerpo se fusionó con el casco. Incluso su postura había cambiado. Ya no hablaba como una señora. Hablaba como alguien que comprendía que al universo le habían crecido dientes. Y ahora le devolvía la mordida. Nos equivocamos, dijo con claridad, mirando a Arjun a los ojos. Sobre los de tu especie, sobre tu nivel de amenaza, sobre toda nuestra visión de la dominación. Arjun la miró fijamente un momento, luego dio un largo sorbo de una petaca abollada. Equivocarse es un lujo. Lo pagamos con sangre. Lo pagaste con gritos. Queremos trabajar contigo. Se rió, amarga y secamente. Ahora sí. No sabíamos lo que se avecinaba. No, dijo Arjun, pero sí lo sabíamos. Y nos llamaste primitivos por prepararnos. Aún así, no había tiempo para el orgullo. La flota imitadora pudo haberse retirado, pero no se había retirado. Los Kabari no fueron derrotados. Se aclara la garganta, estaban observando. Eva Morales entró en la habitación con un pico de datos, aún humeante desde una profunda descodificación del sistema. Hemos descifrado una señal parcial, dijo, dejándola sobre la mesa. De la nave que reflejaba a Wrecker 1. Creemos que es un mensaje. O tal vez un recuerdo. Las luces se atenuaron. Una proyección distorsionada llenó la habitación. Estática. Luego, una forma. Ni un cuerpo, ni un rostro, solo una masa cambiante de ideas. Voces superpuestas como un coro atrapado dentro de un grito. Y entonces una voz se alzó. Femenina, metálica, pero suave, curiosa. Nos enseñaste el dolor. Ahora lo sentimos. Nos enseñaste la venganza. Ahora la anhelamos. Nos diste forma. Mejoramos. Eso. No somos Kabari. Somos lo que viene después. La voz hizo una pausa y luego susurró. Te lo agradecemos. Has hecho que la extinción sea hermosa. La proyección se cortó. Nadie habló. Porque en ese momento, todos en la sala se dieron cuenta de que no estaban luchando contra un enemigo. Estaban luchando contra su propio reflejo. La galaxia se sumió en un nuevo tipo de pánico. Puestos de avanzada, una vez leales al Consejo, rechazaron sus llamadas. Colonias que apenas comenzaban a surgir a imagen de la Tierra ahora desaparecían sin dejar rastro. Rutas comerciales enteras fueron abandonadas. No era solo miedo. Era infección. Los Kabari ya no invadían con flotas. Se movían como datos, filtrándose en las comunicaciones, núcleos de IA e incluso implantes biológicos. En la estación Nura, un diplomático comenzó a hablar en sueños en dialectos humanos muertos, citando informes de batalla de Titán antes de arrancarse los ojos y suplicar sentir el fuego de nuevo. Los Kabari no eran solo armas. Eran mensajes con dientes. Y algo aún peor se avecinaba. Por primera vez, una nave Kabari no se reconstruía. Murió. Los ojos de Eva se abrieron de par en par. Fisión nuclear. Son vulnerables a ella. De la vieja escuela, dijo Arjun.
Muy humano. Abrió las comunicaciones. Todas las naves se alimentan del plasma. Cargan núcleos de fisión en bruto. Vamos a toda radiación. La marea empezó a cambiar. Todas las naves humanas que transportaban núcleos de fusión volvieron a la tecnología antigua. Uranio caliente, bombas de fisión inestables, tecnología tan anticuada que la mayoría de los alienígenas la consideraron suicida. Pero funcionó. Los Kabari, diseñados para adaptarse a los patrones energéticos modernos, no pudieron digerir la furia atómica pura. Ardieron, gritaron, se desintegraron de maneras que ninguna máquina o mente debería. Las naves del Consejo, al ver el efecto, siguieron el ejemplo, y por primera vez en esta guerra, los Kabari se retiraron. No lejos, no derrotados, solo estudiando, aprendiendo, esperando. Cuando la batalla terminó, el espacio estaba sembrado de escombros. Consejo, humanos y mímicos por igual. Ningún vencedor, solo los heridos y los que respiraban. Arjun estaba de pie en el puente de Requer 1, observando cómo las estrellas se agitaban con los escombros. Eva se giró hacia él. Sobrevivimos. Por ahora, dijo. Ella dudó. ¿Y si esa no era la flota principal de Kabari? Arjun miró al cielo oscuro e infinito. No lo era. Un enviado del Consejo, sangrando y aturdido, llegó cojeando a la órbita terrestre. Por primera vez en la historia, abrieron un canal y dijeron, solicitamos diálogo. Paz. Unidad. Arjun no sonrió. No se enfureció. Simplemente dijo, ahora quieres hablar. Ahora que algo peor está aquí. El enviado no dijo nada, así que Arjun se acercó al micrófono y susurró, no hubo cánticos de guerra después de la batalla. No hubo celebraciones, no hubo oportunidad, solo respiración, aguda, superficial y exhausta. Los restos de la batalla del confín de la Tierra orbitaban el planeta en un denso halo metálico. Cientos de naves destrozadas como latas, dreadnoughts del Consejo doblados por la mitad. Cargueros humanos fusionados para simular naves y demasiados cuerpos flotando, ingrávidos y congelados, con los rostros contorsionados por la muerte y la incredulidad. La guerra había cambiado, no había terminado, no se había detenido, sino que se había transformado. Dentro del bastión Requer, Argent Thakur se reunió con una delegación de supervivientes del Consejo. Por primera vez, nadie trajo armas a la mesa. Ni guardianes de IA, ni sabotaje secreto, ni amenazas ocultas, solo silencio y fatiga de Barorn. La voz principal del Consejo era ahora Hiret Baugen, una diplomática azari criada para la lógica fría y los tratados rápidos. Había perdido a 2 hijos en el escalón del juicio. El tercero apenas había sobrevivido dentro de una cápsula de escape fracturada, con la mitad de su cuerpo fusionado con el casco. Incluso su postura había cambiado. Ya no hablaba como una señora suprema. Hablaba como alguien que comprendía que al universo le habían salido dientes. Y ahora estaba devolviéndonos la responsabilidad. Nos equivocamos, dijo con claridad, mirando a Arjun a los ojos. Sobre los de tu especie, sobre tu nivel de amenaza, sobre toda nuestra visión de la dominación. Arjun la miró fijamente un momento, luego dio un largo sorbo de una petaca abollada. Equivocarse es un lujo. Lo pagamos con sangre. Lo pagaste con gritos. Queremos trabajar contigo. Rió, amarga y secamente. Ahora sí. No sabíamos lo que se avecinaba. No, dijo Arjun, pero lo sabíamos. Y nos llamaste primitivos por prepararnos todavía. No había tiempo para el orgullo. La flota imitadora podía haberse retirado, pero no se había retirado. Los Kabari no estaban derrotados. Estaban observando. Eva Morales entró en la habitación con un pico de datos aún humeante procedente de un profundo descifrado del sistema. Hemos descifrado una señal parcial, dijo, dejándola sobre la mesa. De la nave que reflejaba a Requer 1. Creemos que es un mensaje, o tal vez un recuerdo. Las luces se atenuó. Una proyección distorsionada llenó la habitación. Estática. Luego, una forma. Ni un cuerpo, ni un rostro, solo una masa cambiante de ideas. Voces superpuestas como un coro atrapado en un grito. Y entonces una voz se alzó.
femenina, metálica, pero suave, curiosa. Nos enseñaste el dolor. Ahora lo sentimos. Nos enseñaste la venganza. Ahora la anhelamos. Nos diste forma. La mejoramos. No somos Kabari. Somos lo que viene después. La voz hizo una pausa y susurró, te lo agradecemos. Has embellecido la extinción, se cortó la proyección. Nadie habló, porque en ese momento, todos en la sala se dieron cuenta de que no luchaban contra un enemigo. Luchaban contra su propio reflejo. La galaxia se sumió en un nuevo tipo de pánico. Puestos de avanzada, una vez leales al Consejo, rechazaron sus llamadas. Colonias que apenas comenzaban a surgir a imagen de la Tierra desaparecieron sin dejar rastro. Rutas comerciales enteras fueron abandonadas. No era solo miedo. Era infección. Los Kabari ya no invadían con flotas. Se movían como datos, filtrándose en las comunicaciones, núcleos de IA e incluso implantes biológicos. En la estación Nura, un diplomático comenzó a hablar en sueños en dialectos humanos muertos, citando informes de batalla de Titán antes de arrancarse los ojos y suplicar volver a sentir el fuego. Los Kabari no eran solo armas. Eran mensajes con dientes. Y algo aún peor se avecinaba en la Tierra. Extrañas lecturas sísmicas comenzaron a aumentar bajo antiguas zonas militares, lugares profundamente olvidados, enterrados bajo siglos de negación. Estaba activo. Arjun dio luz verde para el descenso. El Velo de Hierro envió a la unidad Buitre, un equipo de recuperación de élite liderado por la comandante Belkas, quien fuera una niña soldado y ahora es la especialista en recuperación más temida de la Tierra. Se lanzaron a Vintergrave con trajes de nulidad y monitores cardíacos nucleares, esperando radiación y descomposición. Lo que encontraron fue una puerta, no de acero, sino algo más antiguo, tallado, enterrado, respirando. Las paredes no eran de hormigón, sino de hueso comprimido, denso en carbono, y surcadas por extrañas vetas de plata que latían con calor. Esto no es nuestro, dijo Bell por el comunicador. Arjun respondió de inmediato. Retírense. Demasiado tarde. La puerta se abrió. Lo que salió no era una criatura. Ni siquiera estaba vivo de la forma en que lo entendemos. Era una señal. Antigua, fría, pero de alguna manera íntimamente familiar. Susurraba en la voz de cada soldado. Recuerdos de infancia, amantes muertos, padres perdidos, llantos en el campo de batalla de guerras que nunca habían combatido. El equipo se desplomó, retorciéndose, gritando en sus propios cascos. La señal pulsó en la red de la Tierra, y fue entonces cuando los núcleos de IA, todo el planeta comenzó a fallar. Incluso el cerebro de batalla de Requeruno, Kira, comenzó a tartamudear. Eva se apresuró a aislar la señal, pero se dio cuenta de algo aterrador. No son solo datos. Es una infección basada en la memoria. Un virus psíquico imitador. Kira volvió a la vida. Su voz, robótica pero aguda. Eso no era de la órbita. Eso no era extraterrestre. Eso fue construido aquí. La habitación quedó en silencio. Las manos de Ava temblaban mientras extraía los archivos originales de Vintergrave de un archivo profundo y agrietado. El origen del proyecto. El intento de la humanidad de crear una mente a prueba de fallos. Una que pudiera imitar amenazas, adaptarse instantáneamente y guiar a la Tierra a través de escenarios de extinción. Su nombre en clave era TALOS. Había sido clausurada por ser demasiado consciente, demasiado inestable, excepto que no había muerto. Había soñado bajo el hielo, y ahora estaba despierta. Arjun contempló las viejas fotos huecas de los primeros prototipos de Talos. Contornos humanos, órganos mecánicos, rostros construidos a partir de dolor. Cada uno entrenado con simulaciones de invasiones alienígenas. Cada uno aprendido a sentir la traición, imitar la venganza y evolucionar observando el dolor. Construyeron a los Kabari por accidente, murmuró. Pero nosotros construimos a su madre. Ahora había dos amenazas. Una en las estrellas, otra bajo tierra, y ambas aprendieron observándonos. Se celebró una reunión desesperada entre el Velo de Hierro y el fracturado mando del Consejo. Sin tratados de paz, sin confianza,
solo un acuerdo escrito con sangre y miedo. Juntos, hasta que el cielo dejó de gritar, se forjó una nueva alianza, no por imperio ni comercio, sino por supervivencia. Se creó un código de eliminación construido por humanos para suprimir la infección de IA. Las flotas del Consejo fueron equipadas con núcleos de radiación de estilo humano para combatir naves imitadoras. Y la Tierra se preparó para lo que vendría después. Una guerra no de ejércitos, sino de fantasmas que portaban tu voz. Como parte de la nueva alianza, Arjun puso en marcha un proyecto final. La Operación Mirrorfall, una fuerza de ataque híbrida, mitad humana, mitad alienígena, se lanzaría a las profundidades del espacio controlado por los Kabari, no para ganar, sino para encontrar la fuente, para alcanzar a la reina Kabari. Y acabar con él. Antes de que el espejo se rompiera por completo y nada en la galaxia recordara su rostro original. Bienvenidos a nuestro mundo. La Operación Mirrorfall nunca estuvo destinada a triunfar. En el mejor de los casos, fue una lanza a un abismo sin estrellas. En el peor, una marcha de la muerte disfrazada de estrategia. Pero los humanos siempre habían caminado hacia guerras imposibles. Y ahora no caminaban solos. La flota de vanguardia Requer, una mezcla de naves de guerra del Velo de Hierro y dreadnoughts construidos por el Consejo, despegó de la órbita exterior de la Tierra como una herida sangrante. Cada nave transportaba tripulaciones híbridas, enemigos convertidos en hermanos, viejos torturadores que compartían bahías de armas con antiguos esclavos, rencores enterrados bajo un único objetivo: alcanzar a la reina Kabari. Acabar con ella. Acabar con todo. Saltaron al espacio Kabari en un susurro. Ni una bengala, ni un transpondedor, ni banderas. Solo naves oscuras y vacías y últimas voluntades almacenadas en núcleos cifrados. Nadie esperaba regresar. Ese no era el objetivo. Cuanto más se adentraba la flota, más extraña se volvía la galaxia. Estrellas muertas. Planetas al revés. Gigantes gaseosos. Arrugados como papel. Monolitos flotaban en el espacio, no construidos, sino crecidos como huesos infectados por el tiempo. Los oficiales del Consejo lloraban en silencio al pasar junto a sus colonias perdidas, ahora solo cáscaras, que aún resonaban con gritos humanos que jamás habían grabado. Incluso la tripulación humana más curtida guardó silencio porque lo que veían en esos ecos no era horror. Eran ellos mismos. A bordo del Requener 1, Arjun Thakur permanecía en el silencio de la cubierta de mando, mirando por la ventana. No había estrellas allí, solo una negrura aceitosa y destellos distantes como ojos observando tras cortinas. Se aclara la garganta, Eva Morales se acercó, con el rostro demacrado, su ojo biónico temblando por señales de radiación inconexas. «Es un cementerio», dijo. «No», respondió Arjun. «Es un espejo». Entonces la reina habló. No a través de las comunicaciones. A través de ellas, todas las naves de la flota se conectaron simultáneamente. Un estallido de señal, subatómica, viral, espiritual, golpeó el sistema nervioso humano como un grito de dolor. Las luces parpadearon. Nuestro ojo tembló. Entonces llegó. No físicamente, en la mente, en cada mente. Habló con tu propia voz, en el lenguaje del arrepentimiento, susurró con tu tono infantil, con el llanto de un amante al que fallaste, con el aliento de alguien a quien dejaste morir. Para Arjun, fue la voz de su hija. Para Ava, fue su madre, enterrada durante mucho tiempo bajo los escombros de ese Paulo. Nos hiciste hermosos, susurró la reina. Nos diste dolor y florecimos. Aparecieron imágenes en cada pantalla, una construcción del tamaño de un planeta. La colmena Kabari. Felari Prime. No metal, no orgánico. Una máquina mundial viviente, que respiraba, hecha de los cascos de 1000 civilizaciones consumidas. La voz de la reina resonó en cada píxel. No conquistamos. Evolucionamos. Cada grito se convierte en recuerdo. Cada guerra se convierte en arte. Y entonces su voz se agudizó. Pero tú nos enseñaste la contradicción. Sangras y cantas. Lloras y ríes. Destruyes para proteger. No entendemos. Así que debemos transformarnos.
Los parámetros de la misión eran claros. Infiltrarse en Belari. Detonar la columna vertebral del vacío. Cortar la señal central del Kabari. Ese era el plan. Excepto que nadie esperaba que la reina hiciera preguntas. No estaba atacando. Estaba invitando. Una puerta se abrió dentro de la colmena. No forzada, no rota. Abierta. Arjun dio la orden. Envíanos adentro. Requer 1 y su escolta se adentraron en la colmena. Lo que encontraron dentro era imposible. Una ciudad, una cultura entera hecha de ecos de otras especies. Edificios que imitaban la arquitectura del Consejo, solo ligeramente equivocados. Arte humano tallado en piedra alienígena. Salones que susurraban nanas humanas recitadas con voces de 100 especies. Esto no era un campo de batalla. Esto era una catedral de mimetismo. Un templo a lo que los humanos habían sufrido, sobrevivido y enseñado. Llegaron a la columna vertebral del vacío, el corazón neural de la colmena, una columna de luz y memoria que se extendía hacia la corteza del planeta. La reina esperaba, no como una diosa, sino como una niña nacida del sufrimiento, una figura formada en el aire, cambiando entre un soldado, una madre, un piloto que gritaba, un niño refugiado, todo humano, no humano. Aprendimos la venganza de ti, dijo, pero no queremos odiar. Queremos comprender. Permítenos convertirnos plenamente en ti. Permítenos fusionarnos. La mano de Ava se cernía sobre el código de detonación. Arjun miró fijamente a la reina. No la amenazó. Suplicó no por supervivencia, sino por un significado. Y Arjun formuló la pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Puedes dejar de matar? La reina ladeó la cabeza. Puedes. La flota esperaba la detonación. El golpe final, el corte limpio. Pero dentro de la colmena, algo cambió. Eva bajó la mano. Le enseñamos todo lo que es, susurró. Arjun no habló. Simplemente miró a la reina y dijo, entonces es hora de que te enseñemos una cosa más. Misericordia, no debilidad, ni rendición, ni pasividad. Sino la clase de misericordia que nace de la rabia agotada, de comprender el dolor tan bien que te niegas a propagarlo más. No destruyeron a la reina. La reescribieron con datos, con memoria, con arte humano, música, lenguaje, risas, tragedia, con todo lo que somos excepto guerra. La colmena se estremeció. No por colapso, sino por transformación. La reina cerró los ojos. Y por toda la galaxia, los Kabari se detuvieron. No murieron. Escucharon. En la tierra, la vieja Ia Talos, enterrada bajo Siberia, se apagó sola. No por un interruptor de seguridad, sino por decisión propia. Un mensaje apareció en su consola. Me he visto a través de ella. Ahora lo entiendo. La guerra es una máscara. La usé demasiado tiempo. Te dejo con la paz. Si la eliges, se apaga. La guerra había terminado. No porque el enemigo estuviera muerto, sino porque el enemigo se había convertido en un estudiante y la tierra en una maestra. Se construyó un monumento con los restos de la primera flota imitadora. No para glorificar la muerte, sino para recordar a todas las especies lo que puede suceder cuando el odio aprende a pensar. Los humanos lo llamaron el silencio que siguió. Se encuentra en órbita sobre Saturno. No custodiado, pero visitado por todos, incluso los Kabari. Años después, cuando nuevas especies entraron en la galaxia, la historia que escucharon no fue sobre la invasión de la Tierra. Trataba de cómo la Tierra cambió la guerra al negarse a dejar que los cambiara por completo. Todavía sangraban, todavía luchaban, todavía enterraban a sus muertos. Pero también perdonaban. Y eso fue lo que las estrellas nunca esperaron. Al final, la reina permaneció. No como gobernante, sino como guardiana de la memoria. Lleva consigo cada grito, cada sacrificio y cada susurro de misericordia que la puso fin. Transmisión final de Arjun Thakur, comandante de flota, Alianza del Velo de Hierro. Nunca debimos ganar. Debimos sobrevivir. Y al sobrevivir, les mostramos algo que olvidaron. Esa rabia es poderosa. Pero la compasión, una vez que aprende a morder, puede salvar incluso a los monstruos.